8:38 y aunque la orden había sido dada a la ministra de Justicia justo al final de ese Consejo de Ministros retransmitido, fue el Ministerio de Salud, el de Guillermo Alfonso Jaramillo, el que finalmente denunció penalmente a Audifarma por el delito de acaparamiento de medicamentos. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía con el argumento de que la Superintendencia Nacional de Salud encontró 6.100 unidades de fármacos retenidos, es decir, medicamentos que el gobierno considera están acaparados después de la visita el viernes a esa bodega de Audifarma y que es un acaparamiento sin justificación, que es la tesis del presidente, que allanaron una bodega de medicamentos, encontraron medicamentos, entonces hay acaparamiento de medicinas como insulina, hipertensivos y también fundamentales para tratamientos como diabetes, hipertensión, convulsiones o para pacientes que han sido trasladados y trasplantados. Muchos de esos pacientes que llevan al menos 4 meses buscando o esperando medicinas. La denuncia ante la Fiscalía fue firmada por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, y es contra los directivos y el representante legal de Audifarma. Poniéndole nombres a esta pelea significa contra Giovanni Mesa Escobar, el presidente ejecutivo de Audifarma, y Diego Díaz, el gerente general de Audifarma. Audifarma, que es una empresa que se creó en Pereira, en el eje cafetero, hace 28 años. Ahora, hay una pregunta sin respuesta. Si Audifarma no es el único dispensario de medicinas en Colombia, si no solo hay filas en Audifarma, si la escasez o los problemas de medicamentos también se están viviendo en otras droguerías como Cruz Verde, Disfarma y otros, ¿por qué la denuncia de acaparamiento del gobierno es solo contra Audifarma? Es que es innegable que ese gestor en particular amanece convertido en el gran enemigo público del presidente Petro y su gobierno en el sistema de salud. Un último dato, si la justicia le da la razón al presidente Petro y dice que lo que encontraron en la bodega no es almacenamiento, sino acaparamiento de medicinas, el Código Penal establece en el artículo 297 un delito porque el acaparamiento de medicinas por ser productos de primera necesidad puede terminar con sanciones de entre 48 y 106 meses de cárcel, además de multas que oscilan entre 38 y 427 millones de pesos. El capítulo de hoy es de pelea y esta ya es en la Fiscalía, donde tendrán que avanzar en esta denuncia presentada por el acaparamiento en el que insiste el gobierno. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:41 a.m. La Fiscalía le pisa los talones a Carlos Ramón González, poderoso dirigente político que tuvo papel protagónico durante la primera etapa del gobierno del presidente Gustavo Petro. González, exguerrillero del M-19 y uno de los creadores de la Alianza Verde, y quien hasta hace pocos meses fue secretario general de la Presidencia y luego director nacional de inteligencia, 2 de los cargos más cercanos al presidente Gustavo Petro, está contra las cuerdas por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ordenó una serie de pruebas para determinar si imputa o no cargos contra Carlos Ramón González, quien según Olmedo López habría sido quien ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos más en cash al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, supuestamente a cambio de su apoyo en el Congreso a las iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese dinero habría sido pagado con dineros provenientes del famoso contrato para la compra de los carrotanques de La Guajira, que se firmó de manera fraudulenta y direccionada por parte de la unidad de gestión de riesgo. Sobre este punto en particular es clave recordar que la exalta consejera del presidente Gustavo Petro para las regiones, Sandra Ortiz, actualmente detenida por este escándalo, ha dicho en repetidas ocasiones que sus actuaciones en este caso siempre se hicieron obedeciendo órdenes de sus superiores, entre quienes mencionó a Carlos Ramón González, su copartidario en la Alianza Verde. Entre los elementos pedidos por la fiscal Patiño están todo el movimiento, registro y sábana de comunicaciones efectuadas por los teléfonos celulares asignados a Carlos Ramón González desde el 1 de enero del 2023, los movimientos migratorios del exfuncionario desde la misma fecha, y esto es lo más importante. La Fiscalía pidió a Migración Colombia información para establecer si González Merchán salió recientemente del país y si tiene tiquete comprado para su regreso. A esto se suma que también ordenó el análisis financiero y patrimonial del exfuncionario. La teoría del caso
caso por parte de la Fiscalía busca determinar si Carlos Ramón González efectivamente ordenó las actuaciones ilegales que le endilga Olmedo López, caso en el que habría configurado el delito de tráfico de influencias. En este momento crucial de la investigación, es clave que la Fiscalía escuche la versión de Carlos Ramón González frente a los graves señalamientos que hay en su contra, para que pronto el ente investigador le cuente al país si la corrupción en la unidad de gestión de riesgo alcanzó los más altos niveles en el gobierno de Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos, y caída dramática en la natalidad, en su punto más bajo en los últimos 10 años, según el informe ayer del Departamento Nacional de Estadística DANE. Menos niños cada vez en el país, con 445.000 nacimientos registrados el año pasado, 250.000 por debajo de lo que se había proyectado y unos 57.000 menos que el año inmediatamente anterior, para una caída anual del 13% y un derrumbe de hasta el 40% frente a comienzos de este milenio, cuando nacían más de 700.000 niños por año en el país. Eso por no hablar de lo que sucedía hace 50 años, cuando las mujeres colombianas tenían en promedio 5 hijos, mientras que hoy son menos de 2, 1.7 para ser exactos, y por debajo del umbral que se necesita para el reemplazo generacional. Un descenso dramático en la natalidad que se observa en todo el territorio nacional, con caídas más pronunciadas en Bichada, Vaupés, Sucre y Magdalena, donde el derrumbe en los nacimientos es incluso superior al 20%, todo lo cual quiere decir, palabras más y palabras menos, que la población colombiana se está envejeciendo y que el consumo de los hogares transita y apunta hacia las necesidades de unas familias cada vez más envejecidas, con un gasto de bolsillo cada vez más alto en salud, 6.46% más en el último año, reflejo no solo del deterioro del sistema actual, obviamente, sino también del envejecimiento de la población, hoy con el triple de personas pagando seguros privados y medicina prepagada frente a hace unos 5 años, cuando eran 1,5 millones de colombianos y hoy son cerca de 5 millones. Preocupación por el envejecimiento que también impacta obviamente otros campos, como el sistema pensional, cada vez más contra las cuerdas, porque no habrá suficientes jóvenes trabajando a futuro para pagar las pensiones de los más viejos, y por ello, tarde o temprano, pero mucho más temprano que tarde, tendrá que haber una reforma pensional en el país que suba las edades de jubilación para hombres y mujeres, actualmente en 62 y 57 años, pero en camino de llegar hasta los 66 o 67 años, como sucede hoy en Australia, Dinamarca, Grecia, Israel, Italia, Alemania, Reino Unido y un sinnúmero de países que se están envejeciendo, que han caído los nacimientos allí y por ello les ha tocado subir en casi 10 años las edades de jubilación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:46 minutos de la mañana. Anoche el presidente Gustavo Petro se volvió a tomar los canales privados durante 2 horas, 30 minutos y 58 segundos. Como ya es costumbre, lo hizo en horario AAA para retransmitir uno de los consejos de ministros, el que ya había emitido por un canal público el martes 26 de marzo. Un nuevo consejo de ministros donde no hubo un solo planteamiento a la solución, sino excusas a la crisis de la salud. Este nuevo asalto, que es el tercero en un mes desde que se inventaron la transmisión de los consejos de ministros, coincide con una tutela que admitió para estudio el Consejo de Estado y que busca frenar esas transmisiones porque vulneran los derechos fundamentales a la información y el respeto por el derecho de la libertad de escoger el medio masivo que le convenga al ciudadano, es decir, la forma como se quieren informar los colombianos. Es que desde el 4 de febrero, cuando fue el primero de estos consejos de ministros televisados, el presidente Petro ha transmitido 3 de esas sesiones que juntas suman más de 10 horas y donde no se toman decisiones ni se da línea para ejecutar acciones o programas. No le gustó al presidente la tutela que fue interpuesta por la abogada María Cristina Cuellar y respondió inmediatamente con varias teorías que lo quieren censurar, comparándose con el expresidente Iván Duque y diciendo que el derecho a la verdad que ordena la Constitución está en vilo, en un nuevo y claro ataque a los medios masivos de comunicación. Nadie
lo quiere censurar, presidente, o linchar por ser progresista. La discusión es sobre las reglas del uso de ese espacio al que tiene derecho, al que han usado todos los presidentes en las reglas de las alocuciones, y el derecho a que los televidentes escojan y se informen como deseen y por el canal privado que quieran, diferente a lo que usted quiere informar. Pero las explicaciones sobre las motivaciones y la necesidad de transmitir horas y horas que le valen millones a los canales privados que viven de la pauta es lo que va a tener que explicarle el presidente y la presidencia de la República al Consejo de Estado, al magistrado Alberto Montaño de la sección tercera del Consejo de Estado, donde es vicepresidente. A esta acción se suman 2 demandas por incumplimiento que estudia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que fueron presentadas pero por otras razones, porque la presidencia está violando la Ley 63 de 1923 que establece el carácter reservado de estas reuniones que el presidente Gustavo Petro, en una decisión inédita, ha hecho públicas. Estás escuchando Blue Radio.